Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la charla técnica Normativa Vigente y Fiscalización de la UEFA en temas medioambientales para productores agrícolas y empresas agroindustriales. Este evento es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la red CITE con el programa PUM de Holanda, que viene trabajando en pro del medio ambiente, y junto con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, quien es la entidad rectora y fiscalizadora en estos temas en el Perú. Además, debido al interés por parte de las empresas agroindustriales en conocer las normativas medioambientales, el CITE Agroindustrial Unidad Técnica Lambayeque contactó al área académica de la OEFA para que nos puedan brindar una charla informativa sobre la normativa vigente y cuáles son los procedimientos de fiscalización que aplican, para que las empresas puedan tomar las medidas correctivas y o necesarias que les permitan trabajar en el marco de la ley. A continuación, vamos a dar las palabras de bienvenida a cargo del biólogo Dixon Pinedo Ordóñez, jefe de actividad Zona Norte de la OEFA. Bienvenido, señor Dixon. Buenas. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes nuevamente a cada uno de los participantes. Y en primer lugar, me gustaría agradecer al Instituto de Tecnología por la invitación y este escenario, buscando escenario de que las diversas empresas puedan conocer la normativa ambiental, cuáles son las funciones que tiene la institución como un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente. Nuestro grupo, entablezado con el equipo, el ingeniero Laín, va a poder brindar información y absolver algunas consultas que ustedes podrían tener respecto a las funciones, las competencias y las obligaciones ambientales que tiene las diversas empresas que están enmarcadas en el sector de procesamiento primario. Como conocemos, las actividades productivas tienen dos escenarios: una transformación primaria, que están regidas o bajo la dirección del Ministerio de Agricultura como un proceso de certificación, y los procesamientos secundarios, que están regidas bajo el enfoque del Ministerio de Industria, de Producción. Bajo esa línea, en el contexto que nosotros pertenecemos a la Coordinación de Agricultura de la Dirección de Actividades Productivas, vamos a estar enfocados solamente en la transformación primaria. Es importante hacer esta precisión para no generar confusión sobre las normativas sectoriales que se tiene por cada ministerio. El Ministerio de Agricultura tiene una normativa, un reglamento de protección ambiental, y sobre eso vamos a desarrollar este taller el día de hoy. Posteriormente, ya queda a criterio del instituto de poder gestionar con la otra coordinación de industria los procesamientos secundarios y establecerán las normativas ambientales del sector de producción. Espero que el día de hoy podamos absolver todas las dudas que puedan tener en el proceso de supervisión y posterior proceso de fiscalización. Nosotros asumimos las competencias a partir de mayo del 2019, en las cuales anteriormente la tenía el Ministerio de Agricultura. Actualmente el Ministerio de Agricultura solamente tiene los procesos de certificación en instrumentos preventivos de acuerdo a la capacidad o correctivos. Solamente es la competencia que actualmente tiene el Ministerio de Agricultura. Y por otro lado, los procesos de supervisión y fiscalización, y nosotros asumimos esa competencia. Entonces, vamos a explicar el reglamento de supervisión que nosotros también tenemos. Ahí hay ciertos criterios que sería importante que ustedes puedan entender y hacer algunas consultas sobre los procesos de supervisión. El enfoque de la supervisión
van a tener un alcance de nuestro enfoque para que cuando desarrollen sus procesos productivos puedan implementar estos controles ambientales, ¿no? Para cuando pasen por un proceso de supervisión, digamos que puedan acreditar el cumplimiento del mismo. Ese, digamos, es un enfoque que hemos establecido esta presentación. El ingeniero Lai es especialista del sector bajo la competencia de agricultura que va a dar ese detalle. Y finalmente, agradezco nuevamente a los participantes y sería importante que puedan absolver todas sus dudas, ¿no? Este es el principal objetivo que tenemos, es que puedan conocer el detalle de la normativa, absolver las dudas que, digamos, a veces empíricamente uno las conoce, pero es importante que en este taller puedan absolverlas todas, ¿no? Entonces, de esta manera, agradezco la participación de cada uno de ustedes y doy pase a la señorita María José para que pueda continuar el programa que está establecido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Dixon. A continuación, vamos a desarrollar ya la charla normativa vigente y fiscalización de OEFA en temas medioambientales para productores agrícolas y empresas agroindustriales, a cargo del ingeniero Laín Araujo Bacón, especialista ambiental de la OEFA. Buenas tardes, ingeniero Laín. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Antes de iniciar, por favor, si me podrías habilitar la presentación en mi usuario. Sí. Vamos a... Correcto. Ya está. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. A todos los participantes, reciban un cordial saludo de la institución, de OEFA, y particularmente de la Coordinación de Agricultura, ¿no? A continuación vamos a desarrollar respecto del proceso de supervisión y algunas obligaciones fiscalizables para el sector, ¿correcto? Mi nombre es Lain Araujo Bacón, soy ingeniero ambiental de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, y ya vengo laborando en la institución aproximado de 6 años, tengo experiencia en temas de supervisión en minería, hidrocarburos, actividades productivas, y actualmente pues todo lo que es el sector agrícola, ¿no? ¿Ok? En el desarrollo de esta exposición, por favor, ustedes siéntanse en la libertad de levantar la manito o comentar en el chat para poder absolver todas las consultas que tengan, ¿no? En el momento. Y con ello tratar de que se vayan de acá a la capacitación ya con la absolución de todas sus consultas que tengan. Por favor, me van indicando si tienen alguna consulta, alguna pregunta, y estamos listos para atenderla. ¿Bien? Ok, entonces, ahora vamos a tener 5 puntos importantes a desarrollar, ¿no? El primero de ellos está relacionado a las funciones de la OEFA. Sabemos que en el sector agrícola todavía nuestra entidad no está muy conocida, ¿no? A diferencia de otros sectores, como por ejemplo minería y hidrocarburos, ¿no? Entonces, vamos a explicarles cuáles son las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental a cargo de OEFA, ¿ok? Vamos a desarrollarles el proceso de supervisión con la finalidad que en aquel momento que a ustedes les toque pasar un proceso de supervisión por nuestra entidad, se encuentran aptos para entender cuáles son los criterios que maneja la institución, cuáles son las medidas de prevención y control ante un posible impacto ambiental y cualquier accionar que ustedes puedan tener con efecto de poder subsanar algún incumplimiento que se pueda ir dando en el marco de la supervisión. Okay. Y posteriormente ya vamos a entrar más allá en el tema de las obligaciones ambientales que se encuentran en la certificación ambiental, en la norma general, también en la ley de residuos sólidos, la ley de gestión integral de residuos sólidos, y finalmente respecto a las emergencias ambientales, ¿no? De manera general, estos son los criterios priorizados que la entidad tiene y la coordinación tiene en el sector, ¿no? Y mientras el cual desarrollamos nuestras supervisiones. Ok, entonces ingresamos de una vez a las funciones de
OEFA es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Que ha sido creado en el 2008, paralelamente con el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y que tiene tres funciones puntuales. La primera de ellas es la función evaluadora. ¿Qué quiere decir? Que realizamos actividades para vigilar y monitorear la calidad del ambiente, es decir, de los cuerpos naturales, ¿no? Sin tener en cuenta las actividades, mejor dicho, sin ingresar a las actividades económicas, sino evaluando cualquier posible efecto que puedan tener las actividades en general, en toda la dispersión de cierta área determinada, en los componentes naturales, ¿no? Eso ayuda a establecer políticas a largo plazo, a establecer estrategias de proceso de supervisión focalizada, ¿no? Para las siguientes etapas. Ya en la función de supervisión, nosotros sí efectivamente realizamos la supervisión inopinada de diversas actividades económicas en el territorio nacional, ¿no? Y dentro de esas dentro de esas actividades económicas, tenemos, por ejemplo, la minería, mediana y gran minería, puntualizando, energía, en el sector de hidrocarburos y electricidad, el sector de pesquería, tenemos procesamiento pesquero industrial y acuicultura de mayor escala. En el sector industria tenemos industria manufacturera y comercio interno. En la gestión de los residuos sólidos se supervisan las infraestructuras de residuos sólidos, y en agricultura, que somos la supervisión en todas las actividades del sector agrario, ¿no? Y adicionalmente, pues, las consultoras ambientales y OBM, que son organismos biomodificados. Entonces, todas estas sectores es hasta donde tiene el alcance la institución, ¿no? Y nosotros, puntualmente, nos abarcamos en en el último sector, que vendría a ser agricultura, que hemos tenido ya las competencias a partir de mayo del año 2019, ¿no? Y desde ahí hemos ido avanzando con procesos de supervisión en los años siguientes, y pues hemos encontrado varios administrados del sector agrícola que no conocen la entidad, no conocen los procesos de supervisión, ni tampoco los efectos o las consecuencias que se pueden dar de los resultados de esas supervisiones, ¿no? ¿Ok? Y la siguiente función ya es la función de fiscalización y aplicación de incentivos. Es decir, cuando ya se detecta un incumplimiento de alguna obligación fiscalizable, ¿no? Nosotros, que pertenecemos a la autoridad de supervisión, emitimos un informe con la recomendación de un inicio de un procedimiento administrativo sancionador ante otra dirección que pertenece también a OEFA, pero que es la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos. Son ellos las que van a evaluar también posibles multas, sanciones u otras medidas que puedan asegurar la adecuada protección ambiental, ¿no? Entonces, resumen, esas son las funciones que tiene la institución. Y ahora sí, vamos a ingresar ya de lleno al proceso de supervisión en sí, ¿correcto? Bueno, ¿cuál es la finalidad de la supervisión ambiental, no? Nosotros tenemos como finalidad, en primer lugar, prevenir que cualquier daño se pueda generar, ¿no? Prevenir y evitar. Y eso lo hacemos realizando las acciones de supervisión en campo. Y podemos ir detectando ciertos incumplimientos que puedan tener algún aspecto que se pueda generar un impacto ambiental, ¿no? Y con ello nosotros aplicamos también ciertas medidas o ciertas acciones que puedan hacer que estos posibles daños que se puedan generar se corrijan, ya sea durante la supervisión o sea de manera posterior, pero tenemos como finalidad que se evitan y se corrijan estos daños, ¿correcto? Otro aspecto importante y que no se logra implementar adecuadamente todavía por los administrados de las actividades es promover la subsanación voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que si yo como empresa o actividad económica sé que hay algo que está mal o contradice la norma o contradice mi instrumento de gestión ambiental y estoy en el marco de una supervisión, no tendría por qué esperar a que el supervisor me notifique formalmente o me dé a conocer de manera formal para poder implementar las mejoras o la subsanación.
No, entonces lo que priorizamos nosotros es que el administrado por voluntad y cuenta propia entienda y se dé cuenta de que hay cosas que se están llevando mal, pero ese es el momento para poder subsanarlo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es promovemos esa subsanación voluntaria. Y ese es parte del objetivo que nosotros tenemos, más allá del tema de imponer sanciones, imponer medidas administrativas. Más allá de ello, lo que nosotros queremos como autoridad de supervisión es promover una subsanación voluntaria. ¿Ok? Y en última ratio, podemos obtener los medios probatorios idóneos cuando necesitamos determinar la responsabilidad de algún incumplimiento ambiental, ¿no? Estos principios, otras prioridades nos permiten a nosotros garantizar una adecuada protección ambiental, ¿ok? Y para ello, nuestros procesos de supervisión tenemos de dos tipos, ¿no? El primero, y el que generalmente lo aplicamos, es las supervisiones presenciales, ¿no? Es aquella que nosotros ingresamos a las instalaciones de la unidad productiva, estamos cierto tiempo para poder verificar las obligaciones, sea 1, 2, 3, 4 días, dependiendo de la planificación, ¿no? Y al culminar este procedimiento, se entrega al administrado una acta de supervisión. En el acta de supervisión se desarrolla puntualmente qué es lo que se ha verificado y cuáles son los presuntos incumplimientos que se han podido detectar, ¿no? Y la otra forma de supervisión es la no presencial, es a través de algún documento, ¿no? De registro de información, ya sea alguna carta, generalmente es alguna carta, en la cual les requerimos cierta información para poder hacer nuestra evaluación correspondiente, ¿no? Estos casos, por ejemplo, de no presenciales, generalmente se activan cuando hay ciertas medidas que imposibilitan ir al personal al lugar de la supervisión, ¿no? Y ya sea, por ejemplo, en este caso de la pandemia, ¿no? Han habido bastantes acciones de supervisión que hemos optado por hacerlas no presencial con requerimiento de información, ¿no? Y es acá, en este proceso de supervisión, cuando nace nuestra primera obligación, ¿no? Y la primera obligación lo establece nuestro reglamento de supervisión, que está aprobado por la resolución de Consejo Directivo 06-2019 OEFA, ¿no? El artículo 10 dice lo siguiente, ¿no? Brindar las facilidades a la autoridad de supervisión para el desarrollo de la acción de supervisión en la unidad fiscalizable. Entonces, hemos tenido casos, hemos tenido experiencia que vamos a la unidad fiscalizable y no nos permiten el ingreso, ¿no? O bien nos permiten el ingreso al inicio y después cierran las puertas y ya no quieren atender. Entonces, ahí estamos concurriendo en un incumplimiento de esta obligación, ¿no? Que vendría a ser brindar las facilidades, ¿ok? Y hay un término que nosotros siempre manejamos y que lo van a escuchar en todos los procesos de supervisión, que está relacionado a las obligaciones fiscalizables. Obligaciones fiscalizables. ¿Qué entendemos por obligaciones fiscalizables? Bueno, las obligaciones fiscalizables es un compromiso por parte de cualquier actividad económica, cualquier empresa, ¿no? De respetar ciertos parámetros, ciertas normas de referencia, con la finalidad, pues, de asegurar un desarrollo de sus actividades ambientalmente seguras, ¿no? ¿Y dónde encontramos estos compromisos? En primer lugar, aquellas obligaciones que están contenidas en el marco de un instrumento de gestión ambiental, ¿correcto? Y para ello, de acuerdo al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, se tienen diferentes sectores. Nosotros puntualmente estamos abarcando del sector de agricultura. Hay ciertas actividades que pueden estar dentro del sector agricultura y pueden tener algunos componentes que se encuentran dentro del sector producción. Entonces, sobre eso sí hay que nosotros o ustedes, en caso no tengan certificación ambiental y se encuentren en proceso de elaboración, hay que delimitar qué tipo de actividad y a qué sector competente pertenece, ¿no? No es lo mismo las obligaciones ambientales de aquellos administrados que están en el sector agricultura que aquellos que están en el sector producción, ¿no? Las normas transversales sí son aplicables para todos, pero las normas específicas del sector no lo son. Entonces, ahí tenemos que delimitar a qué sector pertenezco. Actualmente, nosotros nos estamos enmarcando dentro del sector agricultura, ¿ok? Entonces, en este sector agricultura, ¿no? Los administrados tienen
que gestionar un instrumento de gestión ambiental. En ese instrumento de gestión ambiental yo voy a decir, yo me comprometo a hacer tales medidas, yo propongo implementar tales medidas de control, tales formas de manejo, tales planes de monitoreo, y ya será el certificador quien realice la evaluación y la aprobación en caso corresponda, ¿no? ¿Okay? También encontramos obligaciones ambientales en la normativa ambiental, ¿no? Por ejemplo, en el sector agricultura está el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, el REGASA lo conocemos, pero también en las normas transversales y transsectoriales, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento, que esa sí es aplicable a todas las actividades económicas en el país, ¿no? Otra fuente de obligación son, por ejemplo, las medidas administrativas. Por ejemplo, cuando la autoridad de supervisión realiza una acción de supervisión y detecta un inminente peligro o potencial daño al ambiente de alto riesgo, podemos, y lo vamos a detallar más adelante, se pueden dictar medidas administrativas, ¿no? Entonces, esas medidas administrativas también se convierten en una obligación ambiental para ustedes que debería ser verificado con la periodicidad que toque realizar la supervisión, ¿no? Entre otras fuentes de obligación, ¿ok? También las obligaciones ambientales se pueden encontrar en aquellas normas que dictan, por ejemplo, la Autoridad de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, que hace un momento les acababa de mencionar, ¿no? Ellos también, en el marco de sus procesos, ya no de supervisión, sino de fiscalización y sanción, también emiten normas, también emiten cierta normativa aplicada específica para el cumplimiento de cierto administrado en el marco de un proceso de fiscalización y sanción, ¿no? Y también están otras obligaciones especiales que OEFA atribuye en su momento de acuerdo a la necesidad, ¿no? Escucho por ahí que están levantando la mano, me parece. Por favor, si se sienten en la libertad, puede dar el paso a sus consultas. De no ser así, continuamos con la exposición. Me comentan, por favor. Bien, continuando con el proceso de la supervisión, ¿no? Nuestro proceso tiene 3 etapas, y es por eso la importancia de tener en cuenta la primera obligación, ¿no? Que es la brindar las facilidades. ¿Por qué? Porque se entiende que nosotros ya hemos elaborado ciertas etapas que requieren de varias condiciones, ¿no? Requieren recursos personal, requieren recursos económicos para llegar hasta el lugar de la supervisión, y requieren también ciertos recursos de equipos, materiales, cierta logística que representa cierto gasto a la entidad, ¿correcto? Entonces, ahí la importancia de que se den las facilidades a la autoridad de supervisión para poder ingresar a la unidad fiscalizada. ¿Ok? Entonces, nuestro proceso de supervisión tiene 3 etapas. La primera es una etapa preparatoria, que empieza con el plan de supervisión. Ahí se evalúan los antecedentes del administrado o de la actividad económica, ¿no? Evaluamos si es que hay denuncias ambientales. Ojo, generalmente atendemos bastante temas de denuncias ambientales en el sector y tenemos en consideración ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un denunciante que dice, está realizando la quema de ciertos residuos vegetales en tal área. Ok, la evaluamos, la consideramos y las proponemos para siguientes supervisiones. Por ejemplo, si hay pedidos de fiscalía, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental nos traslada pedidos a los cuales nosotros tenemos que atender también, ¿no? Entonces, esos factores, entre otros, entran en la etapa de planificación para nosotros tener todas las herramientas que se nos permita para poder ya ir con algo concreto y certero ya a la acción de supervisión, ¿no? La otra etapa ya es la etapa de ejecución, ¿no? Acá es sí donde prioritariamente vamos a la unidad fiscalizable y evaluamos si cumplen o no cumplen las obligaciones ambientales fiscalizables, ¿correcto? Entonces, en esta etapa es que nosotros vamos a verificar si es que hay un presunto incumplimiento o si es que se ha cumplido el compromiso ambiental, ¿no? Después de la etapa de ejecución ya en campo, y después de levantar toda la información y también los descargos o las subsanaciones que realice el administrado, ya pasamos a la última etapa dentro de la supervisión, que es la etapa de resultados.
Y esta etapa termina con un informe final de supervisión, ¿ok? Que es un documento técnico que evalúa los aspectos ambientales y los impactos ambientales que se pueden detectar, ¿no? En el marco, pues, de estos incumplimientos de las obligaciones fiscalizables. Y también es un documento legal, ¿no? Porque ahí nosotros evaluamos la responsabilidad de los incumplimientos. Entonces, con este informe, una vez tenemos dos opciones, ¿no? La primera opción es, en el caso de que sí haya incumplimientos, nosotros recomendamos el inicio del procedimiento administrativo sancionador y le transmitimos a nuestra siguiente área, ¿no? Que es el área de fiscalización y aplicación de incentivos, para que ellos evalúen de acuerdo también a sus funciones y sus competencias, ¿ok? En términos generales, como conclusión del proceso de supervisión, vamos a tener ciertos tipos de incumplimientos. Nosotros, de acuerdo al reglamento de supervisión que tiene OEFA, establecemos incumplimientos leves e incumplimientos trascendentes. Esto es muy importante poder diferenciarlo para poder verificar qué medidas puede tomar el administrador para su subsanación, ¿correcto? Los incumplimientos leves son aquellos que representan un riesgo leve, ¿no? O un incumplimiento de una obligación de carácter formal, u otra que no cause daño o perjuicio. Un riesgo leve. Ahora, nosotros, ¿cómo determinamos el riesgo? Para ello, nosotros tenemos una matriz de evaluación de riesgos ambientales en la cual consignamos ciertos valores de acuerdo a los parámetros establecidos en la matriz, ¿no? Como por ejemplo la frecuencia, como por ejemplo el nivel de material peligroso o residuo peligroso que ha sido dispuesto, el área afectada, las personas expuestas, ¿no? Entre otros parámetros que nos va a tener como un resultado, en este caso, para que sea un incumplimiento leve, un riesgo leve, ¿no? Y el otro está determinado con el incumplimiento trascendente, que son aquellos que involucran un daño a la vida o a la salud de las personas, un daño al ecosistema, a la biodiversidad, la flora o la fauna, un riesgo significativo o moderado, o también un incumplimiento de una obligación de carácter formal u otra, pero que genere daño o perjuicio. ¿Correcto? Entonces, como resultado de la supervisión que tenemos, incumplimientos leves e incumplimientos trascendentes. ¿Cuál es la importancia de ello? La importancia de ello aplica una palabrita y en una acción que nosotros promovemos, que es el tema de la subsanación. Nosotros vamos a identificar dos tipos de subsanación, ¿ok? La primera es la subsanación voluntaria, que es aquella que se puede desarrollar durante la acción de supervisión en las instalaciones del administrado, ¿no? Sin que el supervisor, a través del acta de supervisión, ponga de conocimiento que ya ha detectado este incumplimiento. Por ejemplo, ¿no? En el proceso de supervisión se realiza la verificación de todos los componentes o las áreas de la unidad fiscalizable, ¿no? Entonces, el supervisor va haciendo el levantamiento de la información. Tiene esto. Supongamos que tenemos a una instalación que no cumple con la norma establecida, entonces el administrado debe estar en la capacidad de reconocer que también él está haciendo un incumplimiento de esa obligación y puede realizar las mejoras que crea correspondiente durante la supervisión, ¿no? Entonces, si al finalizar el proceso de la supervisión, el administrado ha cumplido con los requisitos que establece la norma, perfecto, se evaluará y se dirá, a ver, este presunto incumplimiento puede darse un incumplimiento leve o puede ser un incumplimiento trascendente, cualquiera de los dos, pero lo ha subsanado de manera voluntaria. Ah, correcto, entonces sobre el particular, ¿no? Sobre ese extremo, si es que ha cumplido con todos los parámetros que exige la obligación y se ha verificado durante la supervisión, procede declararlo como una subsanación. Y ya no seguiría las siguientes etapas de la recomendación de los procedimientos sancionadores, las sanciones, las medidas administrativas u otras. Esto es en la acción de supervisión, ¿correcto? Ahora, terminada la acción de supervisión, procede la etapa del informe de supervisión, ¿no? Ya en la etapa del informe de supervisión se entiende que cualquier obligación que haya sido presuntamente incumplida
ya se puso de conocimiento al administrado, él ya sabe cuál es su incumplimiento y por ende ya no vendría una subsanación voluntaria, sino solo vendría a ser una subsanación, ¿no? Y acá entra a mayor hincapié el tema del incumplimiento leve o el incumplimiento trascendente. ¿Por qué? Porque si el administrado subsana, un incumplimiento leve ya no se recomienda el inicio del procedimiento administrativo sancionador y se dicta el archivo en ese extremo. Ahora, ¿qué pasa si es una subsanación de un incumplimiento trascendente? ¿Qué es lo que pasa? Que se recomienda el inicio del PAS, sí se recomienda el inicio del PAS, pero ya las medidas que esté realizando el administrado van a ser como atenuantes. Solo atenúan la medida administrativa o la sanción que pueda dar impuesta, ¿ok? Y si el administrado no realiza ninguna actividad para poder subsanarlo, transcurre el paso normal hasta su posterior elevación a la siguiente área para que evalúe el dictado del procedimiento administrativo sancionador. ¿Correcto? Entonces, estas son las etapas del proceso de supervisión y también son las oportunidades que las actividades económicas y los administrados tienen para poder subsanar el incumplimiento de estas obligaciones. ¿Correcto? Ahora, la autoridad de supervisión, estando en campo y pudiendo haber detectado algún inminente peligro de afectación al ambiente o a la salud de las personas, sí tiene las competencias y la autoridad para imponer ciertas medidas administrativas, ¿ok? Medidas administrativas que dejen de hacer o no dejen de hacer algo. Y dentro de ellas vamos a desarrollar las siguientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el mandato de carácter particular. Por ejemplo, hay algún criterio técnico que se ha establecido en su momento y las condiciones han variado o han modificado o han cambiado de productos o de procesos y que ya no son las mismas a las que se verificaron al inicio. Correcto, entonces podemos requerir la realización de algún estudio técnico específico de carácter ambiental que nos permita evaluar adecuadamente el panorama y verificar que ciertas modificaciones o alteraciones no tienen mayor implicancia ambiental. O por el contrario, sí puedan decir que sí, efectivamente pueden haber ciertos aspectos ambientales a tener en consideración. ¿Okay? Por ejemplo, también hay algún punto de vertimiento que no ha sido declarado o que es distinto al que había sido declarado en su momento, se puede requerir la realización de monitoreos ambientales para poder tener nosotros información cuantificable para poder determinar algún presunto incumplimiento. ¿Correcto? Entonces, la siguiente medida es la medida preventiva, ¿no? Que se pone a un administrado, es una obligación de hacer o no hacer algo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos las clausuras totales, clausuras parciales, los cierres totales, cierres parciales o de algún componente en particular, ¿no? Siempre y cuando se detecte, pues, que hay un inminente peligro o hay un alto riesgo de afectación al ambiente o a la salud de los pobladores aledaños, ¿no? Y también hay otra medida que está relacionada al requerimiento del dictado en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo o un administrado tiene un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Que ha sido aprobado en el año 2008 y que ahora, 2023, hago mi supervisión y veo pues que las actividades acá descritas son diferentes a las actividades que yo verifico actualmente, ¿no? Yo verifico ciertos aspectos ambientales y ciertos impactos que son distintos o que han incrementado en la actualidad. Entonces, las medidas que se impusieron en un momento para hacer la protección ambiental ya no necesariamente son las medidas que obedecen a la actual actividad. Entonces, sobre eso nosotros podemos requerir la actualización de su instrumento de gestión ambiental u otras acciones en el marco del CEDIR, ¿no? Entonces, esas acciones sí las puede dictar la autoridad de supervisión, que somos nosotros, que es distinta a la autoridad de fiscalización y aplicación de incentivos, ¿no? Pero sí son medidas que nosotros podemos imponer frente a un peligro inminente de afectación al ambiente o a la salud de las personas. ¿Correcto?
Entonces, allí nosotros terminamos ya el proceso de supervisión, teniendo en claro estos tipos de incumplimiento. Por incumplimiento leve, incumplimiento trascendente, y la subsanación voluntaria y la subsanación a solas, ¿no? Subsanación nada más, que no es voluntaria. ¿Ok? Muy bien. Sobre esta parte, si hubiera alguna consulta, ¿hay alguna consulta tal vez? ¿O todo queda claro? Me lo indican para seguir a la siguiente etapa, por favor. Invitamos a los participantes a realizar sus consultas. Pueden activar sus micrófonos. Ingeniero, creo que por el momento no hay consultas. Muy bien. Ojalá tratemos de aprovechar y hacer las consultas ahora, porque ya en un proceso de supervisión va a ser un poco más complicado. ¿Ok? Perfecto. Bien, ahora sí vamos a ingresar ya al tema de las obligaciones ambientales puntuales. ¿Qué son obligaciones ambientales y cuáles son las que la Coordinación de Agricultura ha priorizado de acuerdo a la realidad del sector, de acuerdo a las capacidades operativas que tienen los administrados de este sector, ¿no? Y son las siguientes. En primer lugar, está la certificación ambiental, ¿correcto? Esta obligación está enmarcada en la ley del CEIA, ¿no? En su reglamento también, y también el reglamento de gestión ambiental del sector agrario, que dice que cualquier actividad económica en el territorio nacional no puede realizar o iniciar operaciones sin antes haber tenido una certificación ambiental. ¿Ok? Entonces, dentro del sector, las autoridades competentes para evaluar y aprobar los instrumentos de gestión ambiental es el MIDAGRI, ¿no? En el caso de los estudios de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental semi-detallado en MIDAGRI, y SENACE en el caso de los estudios de impacto ambiental detallado, ¿no? Entonces, ese es el marco en el cual se establece la certificación ambiental, y el procedimiento para su certificación es la siguiente, ¿no? Si yo no sé qué instrumento me corresponde, si yo no sé cuál de todos los instrumentos que están marcados ahí me corresponde, debo hacer una presentación de la solicitud ante la autoridad competente, ¿no? A través de los formatos que ellos han establecido. Ellos clasificarán la solicitud y clasificarán la actividad y el instrumento de gestión ambiental que les corresponde. Ya con esa clasificación ustedes desarrollan todo el instrumento de gestión ambiental, el proyecto del instrumento de gestión ambiental, y lo presentan a la autoridad certificadora. Ellos realizarán la evaluación del instrumento de gestión ambiental corresponde. De todas maneras, se va a comunicar a las diferentes autoridades que también tienen relevancia dentro del proceso de certificación ambiental, y también harán las observaciones del caso, y ya cuando ustedes hagan el levantamiento de observaciones, ya ellos emitirán la resolución, ¿no? Esas actividades las desarrolla, ¿quién? La autoridad sectorial competente, ¿no? Ahora, nosotros como EFA nos encontramos en el punto 5, que vendría a ser realizar el seguimiento y el control de la certificación ambiental, ¿correcto? Entonces, para ello, tenemos dos clases o tres clases de instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Están los preventivos, están los correctivos y los complementarios. Los preventivos son aquellos que se elaboran y se aprueban antes de que cualquier actividad entre en ejecución, ¿no? Por ejemplo, yo ahora intento hacer un proyecto por ejemplo, de cultivos intensivos de espárragos, ¿no? Tengo que tener aprobado mi instrumento de gestión ambiental, ya sea una declaración de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental semi-detallado o un estudio de impacto ambiental detallado. Respecto de las actividades que han sido iniciadas con anterioridad al año 2012, ¿no? Que es posterior a la salida del reglamento de supervisión de gestión ambiental del sector agrario,
¿no? Se enmarcan, pues, dentro de un programa de adecuación y manejo ambiental, ¿no? Dentro de un instrumento de gestión ambiental correctivo, antes del 2002. Entonces ellos tienen un PAMA o pueden tener una declaración ambiental para las actividades en curso, de acuerdo a la magnitud de la evaluación que se desarrolla, ¿no? Y finalmente se encuentran los IGAs complementarios, ¿no? Aquellos que por la magnitud de la actividad económica o por el tipo de la actividad económica en particular no se enmarca en ninguno de estos dos instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Le corresponde un instrumento de gestión ambiental complementario. Y en este caso del sector agrícola es el informe de gestión ambiental, ¿no? Principalmente para obras menores, pequeñas actividades, ¿no? Bien. Entonces, eso dentro del marco general de la certificación ambiental, ¿no? Ahora, ¿cuál es la obligación que nosotros vamos a verificar como entidad? Primero, es la de obtener la aprobación de ese instrumento de gestión ambiental. Eso va al inicio de todo, ¿no? Si cuentas o no cuentas con tu instrumento de gestión ambiental. Ahí, por ejemplo, dentro del sector agrícola, ¿no? Hay muchas actividades que no cuentan con un instrumento de gestión ambiental. No lo cuentan, lamentablemente, ¿no? Y es donde tenemos mayor reincidencia de los incumplimientos, por no contar con un instrumento de gestión ambiental. En caso tú tengas un instrumento de gestión ambiental, sobre ello ya se activan distintas obligaciones adicionales. Obligaciones específicas, ¿no? Como por ejemplo, tal vez el manejo de los efluentes, el manejo de las emisiones, el manejo del ruido, ¿no? Ya son obligaciones específicas que van a evaluar de actividades o componentes. Por ejemplo, ¿no? Un componente de una planta de tratamiento de efluentes. Ah, ya, esa es una obligación de implementarlo. ¿Qué se activa cuando ya ustedes tienen aprobado el instrumento de gestión ambiental? ¿No? Ya cuando tienen el instrumento también hay las siguientes obligaciones que conllevan a ello, ¿no? Como por ejemplo, comunicar cualquier modificación que se tenga que realizar al instrumento de gestión ambiental, remitir los informes de monitoreo ambiental de acuerdo a la frecuencia establecida en el instrumento, ejecutar el proyecto conforme se ha establecido, ¿no? Por ejemplo, es decir, yo me dedico a hacer la crianza intensiva de aves, por ejemplo, ¿no? Y al pasar el tiempo, a la par, yo tengo una planta de molino, por ejemplo, ¿no? Ah, ya, entonces, son aspectos que no han sido considerados al inicio y han ampliado actividades o componentes que pueden generar aspectos ambientales que deben estar en una modificación de un instrumento de gestión ambiental y dentro de los límites del instrumento de gestión ambiental, ¿no? También se encuentra la de realizar la actualización del instrumento de gestión ambiental al 5º año de iniciado la aprobación del instrumento, ¿no? Siempre y cuando hayan, pues, modificaciones que tengan alguna afectación de los aspectos de impactos ambientales, ¿no? Y también la presentación de los documentos solicitados. Entonces, esa norma lo tenemos establecido en el REGASA y también, o sea, esta es la norma de la certificación ambiental, ¿no? Certificación ambiental. Les decíamos que en la certificación ambiental hay ciertas obligaciones específicas para ciertos componentes, como por ejemplo residuos, ruido, emisiones atmosféricas, entre otros, ¿no? Pero ello no significa que si tú no tienes un instrumento de gestión ambiental, no sea responsable por ello. También, y para eso, el artículo 66 del REGASA también te establece que la actividad es el responsable por cualquier emisiones, efluentes, vertimientos, residuos sólidos, ruido y los consecuentes daños a la salud o a la seguridad del ambiente que se desarrollen a consecuencia de estos impactos ambientales, ¿no? Es por ello que, ¿cuál es la obligación frente a estas responsabilidades? La obligación es de adoptar medidas de prevención, control, mitigación, recuperación, rehabilitación o compensación que correspondan, ¿ok? Entonces, como les decía, el hecho de no tener un instrumento de gestión ambiental no significa, pues, que yo voy a estar descargando mis efluentes sin un adecuado tratamiento, ¿no? No es así. Entonces, acá el artículo 66 de REGASA sí establece que es responsabilidad de la actividad adoptar estas medidas de prevención y control, ¿no? Con la finalidad de minimizar los impactos ambientales negativos y magnificar los impactos positivos. Entonces,
la normativa general sí está en las responsabilidades de los administrados frente a cualquier impacto ambiental que puedan ir generando, ¿correcto? Y dentro de Ingeniero, esos, ¿sí? ingeniero Lain, disculpe, tenemos Sí, una consulta. Dice, ¿el instrumento de gestión ambiental tiene que ser elaborado por un profesional o empresa registrada ante la OEFA? correcto. Los instrumentos de gestión ambiental son aprobados o son elaborados, perdón, por consultoras ambientales debidamente registradas en el sector, ¿no? Por ejemplo, si yo como actividad me requieren una declaración de impacto ambiental, que es una guía, ¿no? Quien lo tiene que elaborar es una consultora ambiental que esté registrada y autorizada, en este caso en el MIDAGRI, ¿no? O también, por ejemplo, si lo mío es hacer un estudio de impacto ambiental detallado, ya es una consultora también que está registrado en el SENACE, ¿no? Ahora, actualmente, el registro de estas consultoras, anteriormente se estaba dando en cada sector por separado, ¿no? Ahora ya se está integrando dentro de un registro que tiene SENACE, ¿no? Entonces, ahí ellos te establecen para qué sector cierta consultora puede elaborar instrumentos de gestión ambiental. Ahora, la diferencia sí que el instrumento de gestión ambiental complementario, que es el informe de gestión ambiental, lo puede también elaborar un profesional del sector, pero que también debe estar registrado y autorizado en el sector competente, ¿no? Entonces, para los IGAS preventivos e IGAS correctivos, tenemos una consultora ambiental registrada y autorizada en el sector o en SENACE, y para el IGA complementario sí lo puede hacer un profesional, pero que también tiene que estar registrado y autorizado, ¿ok? Entonces, no cualquier empresa, no cualquier persona puede hacer instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Y también, respecto al contenido del instrumento de gestión ambiental, una vez que se apruebe y se desarrolle, es responsabilidad del administrado su ejecución. Pasa que nosotros hemos tenido experiencias que el instrumento de gestión ambiental es una maravilla, ¿no? Ofrece sistemas de tratamientos avanzados, ofrece sistemas de gestión de la emisión avanzada, ¿no? Que obviamente significan un gasto fuerte para la actividad económica. Y cuando vamos a campo, ¿qué verificamos? Que de eso no hay nada, ¿no? Entonces, las propuestas de manejo ambiental que se pueden realizar en los instrumentos de gestión ambiental, el administrado o la persona responsable de la actividad tiene que evaluar si son coherentes y económicamente viables para la actividad. Y no nos estemos dando pues con sorpresas que no se puedan ejecutar en el plazo establecido. ¿Ok? Entonces, ahí espero haber resuelto la consulta. Si tienen otra consulta más, me la hacen saber. Sí, tenemos otra consulta. ¿Y cuánto es el costo de estas consultoras para un estudio de impacto ambiental? Correcto. Sobre eso sí, no les podría dar mayor alcance monetario porque ya es un tema que escapa de nuestra función de OEFA, ¿no? Nosotros sí les decimos que es la obligación de realizar el instrumento de gestión ambiental, pero sí los precios, no sería muy responsable indicarles cuál es el precio cuando pues varían por temas de mercados y no es parte de nuestra competencia, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna Sí, de consulta? acuerdo. Tenemos otra consulta. Mm, Dice, ¿son los mismos estudios que se requieren para los trámites de licencia de uso de agua subterránea? Correcto. Por ejemplo, ¿no? Esos usos o licencias son distintos, ¿no? Por ejemplo, para el uso de agua o para cualquier autorización de vertimiento de descarga de un efluente tratado, lo que te piden primero es tener tu instrumento de gestión ambiental aprobado, ¿no? Sin eso no te van a dar la certificación para el uso de agua o la descarga, ¿no? Entonces, son actividades distintas o son hechos administrativos distintos. El instrumento de gestión ambiental es una cosa muy indistinta a las licencias, a las autorizaciones, o a otros otorgamientos de derechos que te puedan dar otras entidades, ¿no? Esto sí es un tema específico en materia ambiental. ¿Bien? De acuerdo, ingeniero, podemos continuar. Correcto. Correcto.
Entonces, como habíamos dicho, que el administrado es el responsable de aplicar medidas de prevención y control. Entonces, para eso debe determinar qué aspectos ambientales pueden generar algunos impactos ambientales, ya sean leves o significativos, ¿no? Y para ello, el REGASA lo dice, ¿no? Hay que hacer uso de insumos apropiados para el aprovechamiento de los recursos naturales, adoptar buenas prácticas operativas y ambientales, facilitar el ejercicio de las funciones de vigilancia, seguimiento y control de las autoridades competentes para la gestión ambiental, ¿no? Realizar un manejo ambiental integrado, por ejemplo, otorgar la información de protección ambiental que se requiera y cumplir con las obligaciones y requerimientos específicos de la autoridad competente, ¿no? Entonces, vemos que el sector agrario, el reglamento del sector agrario sí establece ciertas medidas de protección para el ambiente en caso no se contara con un instrumento de gestión ambiental. El instrumento de gestión ambiental, recordemos, es específico para una actividad en particular, para un administrado en particular. Mientras que el reglamento de gestión ambiental del sector agrario sí abarca a todas las actividades del sector agrario, ¿no? Entonces, al ser las medidas específicas del instrumento de gestión ambiental, pueden ser medidas, digamos, económicamente más viables que las que están en la normativa ambiental general. Entonces, les impulsamos para que puedan realizar su instrumento de gestión ambiental que sea coherente a sus actividades y las medidas de control también que sean económicamente viables y que se busque la finalidad de la preservación del ambiente. ¿Correcto? Bien, entonces ahora vamos a pasar a las obligaciones más extensas, tal vez que son dentro de aquellos administrados que no tienen instrumento de gestión ambiental y que está relacionado a la obligación en residuos sólidos, ¿no? Sobre esto, sí, efectivamente, son más obligaciones y son obligaciones a mayor detalle, ¿no? Muchas veces hemos tenido la experiencia de ir a una unidad fiscalizable y una sola persona que realiza la actividad productiva, que digamos que el core business de esta persona es la productividad o medidas sanitarias, por ejemplo, ¿no? También están incluidas, por ejemplo, verificar temas ambientales que muchas veces se le va de la mano, ¿no? Entonces, nosotros sí recomendamos, tal vez, de que puedan implementar algún personal específico que pueda tener el control, el seguimiento de esta normativa de los residuos sólidos, ¿no? Porque, como le digo, son mayores obligaciones en esta norma y también son los que presentan mayores aspectos e impactos ambientales, ¿no? De manera general, ¿cómo se gestionan los residuos en cualquier actividad económica, ¿no? Legalmente es de la siguiente manera. Primero, aquellos residuos sólidos que tú lo puedes gestionar al interior de la unidad productiva. Y segundo, cuando tú tal vez por necesidades o por estrategia de la empresa dices, no me quiero hacer cargo de mis residuos sólidos, perfecto. La otra manera es ya trasladar esa responsabilidad a otras empresas, pero empresas que son autorizadas, empresas que les van a hacer una adecuada gestión y manejo de este residuo sólido, ¿no? Entonces, si mi alternativa es la A, que vendría a ser realizar la gestión dentro de la unidad productiva, lo que tengo que hacer es cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y, por ejemplo, ciertos requisitos están relacionados a tener un adecuado almacenamiento, ¿no? Los residuos deben estar almacenados segregadamente en áreas o instalaciones adecuadas, ¿no? Entonces, dentro de mi instalación, yo podría hacer los procesos para su aprovechamiento o manejo, ¿no? Por ejemplo, en el sector hay distintos tipos de residuos orgánicos que tienen alto valor nutritivo y que se pueden aprovechar, ¿no? Lo hemos visto aprovechados, por ejemplo, como alimento para ganado, en ensilaje, por ejemplo, o también como procesos de compostaje, ¿no? Entonces, si ustedes lo optan por incluir ese proceso dentro de su interior, dentro del interior de la unidad fiscalizable, perfecto, ¿no? Por ejemplo, también si es que quieren realizar el tratamiento, pueden hacer la incineración del residuo sólido, la estabilización, y es más, puede llegar a ser una disposición final en alguna infraestructura que esté adecuada al interior de la unidad fiscalizada. Ahora,
¿Qué se requiere para hacer esto? Básico y fundamental, tener el instrumento de gestión ambiental. El instrumento de gestión ambiental me va a decir, tú puedes hacer valorización, puedes hacer tratamiento, puedes hacer disposición final. Para valorización, estos son los aspectos técnicos que tienes que implementar. Para disposición final también, estas son las limitaciones y los aspectos técnicos que tienes que realizar. Lo puedes hacer. Ahora, es una decisión ya corporativa de verificar si opto por una alternativa o por la otra, ¿no? La otra alternativa es cuando yo, por ejemplo, no me quiero hacer responsable de hacer valorización, tratamiento, disposición final. Perfecto. Traslado esa responsabilidad a alguien más, pero ¿quién tiene que ser esa otra persona? Tiene que ser una empresa operadora de residuos sólidos debidamente autorizada. No está bien entregarle a un triciclero, no está bien entregarle a una persona que no está identificada, que no sabemos qué va a hacer, tal vez lo va a quemar, tal vez lo va a botar en otro lugar, ¿no? Entonces, esa no es la gestión. Si ustedes van a realizar la salida de estos residuos sólidos, por ejemplo, para hacer el transporte y la comercialización de estos residuos sólidos, ustedes lo pueden hacer con unas empresas operadoras de servicios, ¿no? Y si ya ustedes quieren hacer la disposición final de los residuos sólidos, ya sea peligrosos como no peligrosos, ¿no? Pueden hacerlo en infraestructuras de disposición final o valorización de estos residuos, ¿no? Esa es la gestión del residuo sólido en el Perú, ¿no? Esto hablando de residuo sólido. Todavía no estamos hablando de material de descarte, que lo vamos a hablar más adelante, y que es una nueva alternativa que ha traído pues la 1278, ¿no? Para poder aprovechar mejor ciertos materiales que en un inicio se lo manejaba como residuo y que no se lo puede tratar efectivamente como material de descarte, ¿no? Entonces, de manera general, esa es la gestión de los residuos que deben realizar las actividades. Y ahora sí vamos a dar pase ya a las obligaciones ambientales, ¿no? Si yo voy a generar residuos sólidos y la actividad lo genera, ya sea peligrosos o no peligrosos, por ejemplo, ¿no? Peligrosos, lubricantes, aceites, residuos de productos químicos, ¿no? Entre otros, de la línea de los residuos peligrosos y también los no peligrosos, ¿no? Como por ejemplo, residuos orgánicos, bolsas o similares a los municipales, por ahí chatarra, que no es considerada peligrosa, cartón o papel, ¿no? Entonces, qué tenemos que tener para poder nosotros iniciar con el adecuado almacenamiento? Primero son contar con áreas, instalaciones y o contenedores apropiados, ¿no? Contenedores apropiados, como vemos en la imagen número 3, ¿no? De acuerdo al código de colores establecido en la norma técnica peruana, de acuerdo también a la capacidad de generación de residuos sólidos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi tacho de 10 litros de generación de residuos peligrosos, pero a los 2-3 días yo genero 50-100 litros, eso no corresponde a la capacidad de generación, ¿no? Entonces se tienen que tener contenedores tanto del color como de la dimensión y de la forma, ¿no? Por ejemplo, que tengan su correspondiente tapa. Hay residuos orgánicos que atraen bastante a los vectores, ¿no? Cucarachas, ratas, moscas, por ejemplo. Entonces, contar con un cierre hermético, con una tapa tal vez, ¿no? Nos puede dar una mayor medida de control respecto a estos vectores. Respecto a las instalaciones, ¿no? Como ven en la imagen, por ejemplo, yo tengo una instalación donde pongo mis contenedores grandes, la techo, ¿no? Y por ahí lo pongo sobre algún piso, tal vez, ¿no? Entonces, sobre esa instalación, por ejemplo, también debe tener ciertas características de los contenedores también, de la ubicación, porque no puede ser que, por ejemplo, un almacén de residuos sólidos o unos contenedores o esta instalación se encuentre a 2-3 metros de un comedor, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay que tener ciertos criterios para poner estas instalaciones, ¿no? Y finalmente están las áreas, ¿no? Que, por ejemplo, en esta imagen es un almacén central de residuos sólidos peligrosos, ¿no? Que ustedes lo ven ahí. Está con su piso de concreto, que imposibilita, pues, que cualquier derrame de material peligroso, de sustancia peligrosa, pueda fluir hacia el suelo natural, ¿no? Está cercado también para evitar que cualquier persona no pueda tener acceso a estos residuos, porque recordamos que son residuos peligrosos y pueden afectar a la salud, ¿no? También tiene ahí su extintor, por ejemplo, para evitar cualquier amago de incendio.
y también está con sus letreros y su techo, ¿no? Entonces, estas son las distintas, distintas áreas, instalaciones o contenedores que se puedan instalar en las actividades económicas. Sabemos que efectivamente la naturaleza de la actividad está en zonas alejadas, en zonas agrestes, y tal vez las condiciones de color del contenedor no pueden ser las apropiadas, pero sí por lo menos tratemos de que de alguna manera permanente se pueda reconocer y diferenciar los colores, ¿no? Tanto los colores como los residuos que vienen almacenados allí mismo. Entonces, esa es la primera obligación, ¿no? De contar con áreas, instalaciones o contenedores, es decir, el espacio físico en sí, donde se almacenan los residuos. La segunda obligación está relacionada a realizar la segregación. Y la segregación es un tanto más una actividad, ¿no? Está bien que exijamos que los contenedores tengan el código de colores de la norma técnica peruana, la 900-058-2019, ¿no? Por ejemplo, papel y cartón azul, por ejemplo, metales amarillos, los peligrosos rojos, ¿no? Y ese código de colores debe tenerlo ahí. Pero no solo es tener el contenedor de ese color, sino también es tener dentro de ese contenedor o dentro de esa área diferenciado al tipo de residuo que corresponde, ¿no? Por ejemplo, en la imagen derecha vemos contenedores de acuerdo al código de color. Y en la imagen inferior derecha vemos que hay una área, hay un almacén de residuos peligrosos y que está con su correspondiente identificador, ¿no? Que dice residuos sólidos peligrosos. En este caso, residuos biocontaminados. Entonces, están segregados, ¿no? Nosotros sabemos, y por la experiencia que también tenemos, es muy complicado capacitar al personal que labora en las empresas, al personal operario principalmente, que pueda diferenciar bien esos residuos. Es complicadísimo, ¿no? Pero tratemos de por lo menos acreditar que se están haciendo los esfuerzos para que ellos cambien su conducta, puedan realizar una mejor segregación de los residuos, y que también en el caso se dé la supervisión y se vea una inadecuada segregación de los residuos, pues es el momento de la supervisión para poder hacer una adecuada segregación de lo mismo, ¿no? Al igual como pasa en la obligación número 1, por ejemplo. Hago la supervisión y veo que el administrador no tiene ningún almacén central de residuos peligrosos, pese a que genera residuos peligrosos, ¿no? No, pero no tiene ningún almacén. Correcto. Tienes ese tiempo para poder implementar tu almacén central de residuos peligrosos de acuerdo a la norma. ¿Qué te pide la norma? Que tenga techo, que se encuentre cercado, que esté impermeabilizado del techo, que los residuos sólidos se encuentren segregados de acuerdo a sus condiciones físicas, biológicas, químicas y demás, que tenga un extintor, por ejemplo, ¿no? Y que se encuentre debidamente señalado. Entonces, si en un primer momento la supervisión se detectó que el administrador no tiene un almacén, pero al día siguiente o a los 2 días se implementó un almacén, perfecto. Ahí, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho una subsanación voluntaria y sobre el particular se desprende el archivo de ese expediente, ¿no? En ese extremo. ¿Okay? Y lo mismo va a pasar para el tema de segregación, ¿no? Si hay una inadecuada segregación en un inicio, perfecto, nos ponemos las manos a la obra y hacemos la segregación de esos residuos, ¿no? Y también estamos dando con el tema de la subsanación. ¿Ok? Entonces hay ciertas actividades que se pueden subsanar, ¿no? Y que tal vez en algún momento ustedes la puedan hacer. Eso como nosotros como entidad priorizamos el tema de las subsanaciones voluntarias, ¿no? Entonces, la tercera obligación relacionada a los residuos es de entregar residuos sólidos no municipales a personas o empresas no autorizadas, ¿no? O entregar los residuos no municipales a personas o empresas operadoras autorizadas. Es decir, esto, por ejemplo, no aplica cuando yo mismo voy a hacer mi proceso de valorización, de tratamiento o de disposición final, ¿no? Porque se entiende que si yo voy a hacer ese proceso, no voy a tener que entregar a nadie un residuo. Ahora, a diferencia de que si yo sí voy a entregar a alguien un residuo para que lo valorice o para que lo comercialice, ¿no? Por ejemplo, tiene que ser una empresa operadora de residuos sólidos debidamente autorizada, ¿correcto? Eso es frecuente también en la actividad. Por ejemplo, yo tengo mis envases de pesticidas o envases de agroquímicos, ¿no?
que perfecto, lo almacenan ahí hasta cierto tiempo, tienen un volumen considerable y le entregan, por ejemplo, a un triciclero, o le entregan a otra persona, o una empresa que no está bien identificada, ¿no? Entonces, esa no es la manera de poder realizar su comercialización o su valorización. Entonces, hay que entregarles a empresas operadoras de residuos sólidos debidamente autorizadas. ¿Ok? Y eso, la empresa operadora, cuando ustedes le entreguen estos residuos, ellos les van a dar un cierto documento. En el caso de los no peligrosos, por ejemplo, imagino que va a ser un certificado de comercialización, un certificado de valorización, que ese certificado es el que avala al administrado que efectivamente él realizó un adecuado manejo de sus residuos sólidos. ¿Ok? Entonces, esa está relacionada a la tercera obligación. La cuarta obligación ya está relacionada cuando yo no doy mis residuos sólidos ni para valorizarlos ni para comercializarlos, sino lo entrego para su disposición final, por ejemplo, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? De igual manera, si es que yo en mi instrumento de gestión ambiental propongo estrategias para hacer una disposición final o un tratamiento del residuo sólido, yo no necesito entregar ningún tipo de residuo a las empresas operadoras, ¿no? Ese proceso y ese costo es asumido por el administrador. Ahora, esas son medidas también que sean ambientalmente adecuadas, ¿no? ¿Qué medida ambientalmente adecuada? Por ejemplo, la incineración del residuo, correcto. Establezcanlo en su instrumento de gestión ambiental y la autoridad evaluará, ¿no? Pero ojo, una cosa es una incineración, que es en una estructura y en un ambiente controlado. Hay que reunir ciertas características, como el caso de la temperatura, hay que tener 2 cámaras, llegar por lo menos a 1200 grados centígrados. De eso hablamos cuando es incineración, ¿ok? No incineración de ninguna manera y no puede tomarse como incineración la quema de los residuos sólidos al aire libre o al intemperie, como vemos en la imagen, ¿no? Eso está prohibido. Y nosotros hemos recibido bastantes denuncias del sector que queman bastante residuos, ¿no? Incluso residuos sólidos peligrosos. Entonces, eso está totalmente prohibido y no es una práctica, y es una práctica sancionable en caso lo podamos detectar, ¿no? Entonces, si es que el administrado va a hacer su disposición final y su tratamiento, tiene que ser con medidas establecidas en su instrumento de gestión ambiental y medidas aprobadas. Ahora, si yo no quiero hacer la disposición ambiental y el tratamiento por mi parte, perfecto, lo puedo entregar a un tercero, pero ese tercero sí tiene que ser una empresa operadora de residuos sólidos, ¿no? Ya sea para la actividad de recolección y transporte, y también para la de tratamiento o para la disposición final. Y como repito nuevamente, ellos les van a dar un certificado, en el caso de los residuos no peligrosos, indicando qué cantidad ha sido recolectada y trasladada, y a dónde o cuál es la gestión y el manejo al que han sido sometidos. Con eso, nosotros como autoridad de supervisión garantizamos que se esté llevando un buen tratamiento o disposición final. La siguiente obligación está relacionada a disponer residuos sólidos en lugares no autorizados, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo no tengo un área establecida para la disposición de mis residuos sólidos dentro de mi instrumento de gestión ambiental, no lo tengo. Pero ahí digamos que la práctica habitual ha hecho que yo consigne un área y que ahí estoy arrojando mis residuos sólidos con un carácter de permanencia, ¿no? Estar ahí, por ejemplo, 1 año, año y medio, 2 años, ¿no? Entonces ya el residuo se dispone ahí, se queda ahí. Y no solo al interior de la unidad fiscalizable, ¿no? Sino que también hemos tenido casos que el límite de la unidad fiscalizable, a la vuelta, ¿no? Van y descargan también sus residuos sólidos ahí, ¿no? En un lugar que no está autorizado para ello. Entonces, cuando se detecte eso, también es un incumplimiento, ¿no? Lo correcto y el manejo adecuado de eso debe ser en una infraestructura para la disposición final de estos residuos, y que también se tiene que entregar un documento de sustento, ¿no? Entonces, esto sí se verifica en campo, ¿no? Esto sí, vamos, hacemos un recorrido por toda la unidad fiscalizable, y en cuanto detectemos este incumplimiento, sí es una obligación incumplida, ¿no?
Entonces, está prohibido pues la disposición final de residuos sólidos en lugares no autorizados, ¿no? La sexta obligación está relacionada a contar con un registro interno de generación y manejo de residuos sólidos, ¿no? Que esto es una obligación formal. Es una obligación formal que nosotros evaluamos para hacer una trazabilidad de la generación de los residuos sólidos, ¿no? Con las acciones de traslado o disposición final de los residuos que hayan realizado, ¿no? Y este registro interno tiene que cumplir ciertos parámetros, ¿no? Primero, una caracterización del residuo sólido, qué tipo de residuo es, ¿no? Es residuo orgánico, metales, peligroso, no peligroso, qué tipo de residuo, ¿no? Número y la localización de las áreas de infraestructura de manejo de residuos sólidos, ¿no? El número y la localización de los contenedores, los movimientos de entrada y salida del residuo, el tipo y la cantidad y periodo de los residuos almacenados, tipo y cantidad de residuos reaprovechables y lugar de reaprovechamiento, y el tipo y la cantidad de residuos sujetos a acondicionamiento y tratamiento, según sea el caso, ¿no? Estos requisitos específicos se encuentran en el Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos del Sector Agrario, ¿no? Y ahí se especifica, pues, que para las actividades agrícolas son estos requisitos que se tienen que cumplir. Y en el transcurso, pues, de las operaciones, llevar este registro puede ser un poco tedioso, ¿no? Entonces, esos registros, pues, tienen que realizarse por personas especializadas a fin de que concuerde dentro de la trazabilidad de la generación, el almacenamiento, la disposición final de los residuos, ¿no? Hacemos esa trazabilidad. La siguiente obligación está relacionada a presentar la declaración anual de residuos sólidos con los datos que yo obtengo de mi registro interno. Recordemos que tienen datos mensualizados, ¿no? Por ejemplo, en ese modelo que les estamos explicando, está de julio a febrero, ¿no? Sin embargo, esos datos de cantidad que han sido generados, ¿no? Me van a servir ¿para qué? Para hacer un registro de la declaración anual de residuos sólidos en el CIGERSOL. ¿Qué es el CIGERSOL? El CIGERSOL es una plataforma virtual que ha puesto el Ministerio del Ambiente para todas las actividades económicas que generan residuos sólidos no municipales, ¿no? En este aplicativo te va a pedir un formato, te va a decir, ya, quiero que ingreses la cantidad y el tipo de residuos sólidos que estamos generando, ¿no? Esto se tiene que hacer de manera anual y se hace los primeros 15 días hábiles del mes de abril de cada año, ¿no? Entonces, ya estamos en abril, estamos 5 de abril, entonces quedan 10 días para registrar este CIGERSOL. Entonces, esa es una obligación que también verificamos. ¿Para quiénes se aplica esto? Para todos. Anteriormente eran aplicables solo para las actividades que tenían un instrumento de gestión ambiental aprobado, pero con la última modificatoria del 2022, ya todas las actividades que tengan instrumento o no tengan instrumento están en la obligación de presentar, ¿no? Entonces, en la plataforma web del CIGERSOL, ahí ustedes también pueden solicitar o crear su cuenta, ¿no? Y van a seguir ya los pasos para poder ingresar y registrar los datos que se solicitan. Otra obligación formal es respecto de presentar los manifiestos de los residuos sólidos peligrosos, ¿no? Bueno, con los residuos peligrosos, como ya le hemos mencionado, en el caso de residuos de aceites lubricantes, de envases de agroquímicos, pesticidas, biocidas, todo lo demás que pueden ser considerados son peligrosos, ¿no? Sobre ellos sí hay que hacer un tratamiento diferenciado, ¿ok? Esto, si ustedes lo van a trasladar fuera de las unidades fiscalizables, sí tienen que hacerlo con una empresa operadora de residuos sólidos autorizada para el manejo de residuos sólidos peligrosos. Ustedes tienen que verificar que a la empresa que le dan esté autorizada para residuos peligrosos. Y ellos les van a entregar a ustedes el famoso manifiesto de manejo de residuos peligrosos. ¿Ok? El manifiesto que les tienen que entregar es el manifiesto de color verde. Por favor, a nosotros nos entregan manifiestos de colores blancos, de colores amarillos, de todos los colores, menos el color verde. Porque el color verde es para el generador, es el original del generador. Entonces, ustedes tienen que verificar que ese manifiesto esté
adecuada y correctamente llenados, firmados por todos los que participan, indicando las fechas, indicando la cantidad, indicando la planta de tratamiento o la planta de disposición final, ¿no? Eso es importantísimo. De nada sirve que ustedes hagan toda la gestión del residuo peligroso con una empresa operadora autorizada. Si es que el manifiesto está mal llenado, nosotros no se puede acreditar que se haya hecho una adecuada gestión, ¿no? Y también esta presentación del manifiesto de residuos peligrosos tiene que hacerse con frecuencia trimestral, ¿no? También en la plataforma del Cicasol. Por ejemplo, enero, febrero, marzo es el primer trimestre, ¿correcto? Entonces, durante los 15 primeros días hábiles del siguiente mes, o sea, vendría a ser durante los 15 primeros días de abril, tienen que registrar el manifiesto de residuos peligrosos que han generado en este primer trimestre, enero, febrero y marzo, ¿no? Y así también sucesivamente para los siguientes trimestres que continúan. Entonces, se tienen que reportar 4 veces los manifiestos de residuos sólidos peligrosos, uno por cada trimestre, ¿no? Entonces, y en el caso de que no hayan hecho ustedes ninguna disposición final de residuos peligrosos, se llena también trimestralmente, pero se consigna que no han reportado disposición final, ¿no? O consignan 0 en el valor. Bien, entonces, como les mencionaba anteriormente, ¿no? La Ley de Gestión Integral de Residuos ya te habla acerca de un material de descarte, que es el material de descarte, que, ojo, es distinto a un residuo sólido, no es un residuo sólido. Un material de descarte es algún subproducto o alguna merma como parte del proceso productivo, pero que puede ser reaprovechado directamente por otra actividad económica. Por ejemplo, ¿no? Hay ciertos productos agrícolas que sus tallos o el material no aprovechable se utilizan como alimento para la crianza de ganado, ¿no? Por ejemplo, hacen procesos de ensilado, hacen procesos de maduración de la comida y lo mezclan con el alimento común que están recibiendo los animales, ¿no? Entonces, dando esa figura, sí estaría dándose un material de descarte, ¿no? Por ejemplo, en el sector de curtiembre, ¿no? Los cueros, efectivamente, la actividad dentro del sector agrícola, ¿cuál es? La actividad de beneficio de animales, ¿no? El material de descarte que se produce, ¿cuál sería? Vendría a ser el cuero del animal, ¿no? Y este cuero del animal es directamente aprovechable en el proceso de curtido de pieles, ¿no? Entonces, es ahí cuando hablamos de un material de descarte, ¿no? Que es distinto al residuo sólido. Entonces, ¿cuál es la diferencia para cuando hablamos de su designación o su aprovechamiento de descarte? El material de descarte debe aprovecharse directamente por la otra actividad. O sea, no debe realizarse ningún sistema de valorización. Por ejemplo, no le podemos hacer alguna transformación química o biológica, ¿no? No, por ejemplo, vamos a hacer un compostaje, por ejemplo, no podemos hacer reutilización, un reciclaje, entre otros, porque esos procesos se aplican cuando es un residuo. Entonces, el material de descarte tiene que ingresarse directamente en alguna de las etapas de la actividad a la que va. Y sobre este material de descarte, sí, pues, no les aplica lo establecido en la norma de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Ahora, hay ciertas características y ciertas obligaciones que se tienen que comunicar respecto de la generación de descarte, ¿no? Entonces, es responsabilidad del administrado comunicarnos y nosotros lo vamos a tomar como una carácter de declaración jurada, ¿no? Indicando el tipo de material de descarte que se genera, ¿no? La actividad en la que se genera y la actividad en la que se aprovecha, ¿no? Ahí tenemos que identificar la razón social y el RUC, ¿ok? Se tiene que establecer el nombre del material, qué características tiene, es peligroso, no es peligroso, cuál es la cantidad que yo voy a brindar a esta otra empresa o a esta otra actividad, y la temporalidad de su generación, ¿no? Puede ser diario, semanal, mensual o anual. Entonces, estos requisitos que les estoy indicando, es necesario que ustedes comuniquen a OEFA cuando van a hacer un aprovechamiento del material de descarte, ¿no?
Entonces, ahí nosotros simplemente verificaremos que cuentan con la documentación establecida. Por ejemplo, si le van a dar a una empresa que hace la crianza de ganado, perfecto, les dará algún convenio, algún contrato, algún ticket de salida, algún ticket de ingreso, algún correo de confirmación, cualquier medio probatorio que pueda acreditar esa gestión y ese manejo. ¿Ok? Entonces, eso es a nivel de comunicación ante la autoridad de supervisión, que en este caso es OEFA, y siempre y cuando este aprovechamiento no requiera mayores cambios en la infraestructura o las instalaciones que hayan sido evaluados en un instrumento de gestión ambiental. Hay actividades o hay administrados que han implementado, por ejemplo, una planta para el aprovechamiento de jabas de plástico. Tuvimos una oportunidad en Arequipa, ¿no? Ellos han implementado toda una planta que requiere maquinaria, que requiere más recursos, y entonces ahí, por ejemplo, sí corresponde pedir y solicitar la modificación del instrumento de gestión ambiental, ¿ok? Siempre y cuando hablemos de la ampliación o la implementación de nuevos componentes o nuevas estructuras, ¿ok? Y una vez que se haya establecido toda la cadena del aprovechamiento del descarte, también se tiene que reportar anualmente como declaración de manejo de material de descarte, también en la plataforma de Sigersol, ¿no? Entonces, en la plataforma Sigersol tenemos la declaración anual de residuos sólidos, tenemos los manifiestos y también la declaración de manejo de material de descarte, ¿no? Entonces, esa plataforma es bien útil para ir cumpliendo con las obligaciones fiscalizables. ¿Correcto? Hasta acá, tal vez alguna consulta que tengan sobre residuos sólidos, gestión y manejo de residuos. Sí, ingeniero, justo había una consulta, pero creo que ya la absolvió. Era hablando de los envases vacíos de agroquímico, actualmente después del triple lavado, ¿se consideran residuos no aprovechables? Sí, correcto. El triple lavado, bueno, empezamos por la característica de peligrosidad, ¿no? Hasta ahora nosotros no tenemos ningún documento formal que nos diga que el triple lavado elimina la característica de peligrosidad. Tal vez sería bueno que como asociaciones agrícolas hagan una solicitud a la autoridad competente, en este caso es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Consultando si ese procedimiento del triple lavado quita la peligrosidad. Lo que ahora la norma te dice es que estos residuos tienen que ser lavados y tienen que ser inutilizados y almacenados hasta su adecuado manejo. Eso es lo que te dice, ¿no? Entonces, para nosotros vamos a seguir la misma línea de los residuos sólidos peligrosos, ¿ok? Ahora, ¿un residuo peligroso se puede aprovechar o se puede valorizar? Sí, efectivamente, sí se puede hacer. La valorización del residuo puede ser tanto de peligrosos como no peligrosos. Ahora, ¿con quién lo tienen que hacer? Obviamente lo tienen que hacer con una empresa operadora que tenga la autorización para valorizar residuos peligrosos, ¿correcto? Ya ellos se encargarán de hacer el tratamiento de la desinfección o de quitarle sus propiedades de peligrosidad y hacer la valorización que corresponda, porque esta empresa operadora, así como ustedes están en la obligación de tener un instrumento de gestión ambiental, ellos también tienen un instrumento de gestión ambiental en el cual establece cuáles son los procedimientos para poder tratar las características de peligrosidad y en qué actividades o procesos se van a reaprovechar, ¿no? Entonces, hay que seguir esa línea, manejarlo como residuo sólido peligroso. Si lo vas a destinar para su reaprovechamiento, excelente, destínalo para su reaprovechamiento, que es lo recomendable en este caso, pero sí hazlo con una empresa operadora autorizada, ¿correcto? ¿Alguna De consulta acuerdo. más? Ya no tenemos más consultas, podemos continuar. Ok. Bien, y finalmente pues vamos a terminar ya con el tema de emergencias ambientales, ¿no? ¿Es un caso, digamos, poco frecuente en la actividad? No, ¿no? Sí hemos tenido bastantes casos, principalmente por la quema, ¿no? Quema. Eh, bueno, definamos qué es una emergencia ambiental y cómo la entidad ha definido una emergencia ambiental, ¿no? Es un evento súbito e imprevisible, es decir, que no es un evento intencional, ¿no? Es un evento imprevisible que ya sea generado por causas naturales, humanas o tecnológicas y que tiene cierta incidencia en la actividad del administrado, ¿no? O sea, yo dejo de hacer algo
para poder atender esto, o yo destino gente, destino personal para poder controlar esta emergencia, y que tienen la potencialidad, obviamente, de generar daño a la salud de las personas, o daño al ambiente, o también daños materiales, ¿no? Entonces, eso consignamos como emergencia, ¿no? Y para ello, por ejemplo, hay distintos casos. Hay incendios, explosiones, derrames, fugas, vertimientos, o cualquier descarga de sustancias tóxicas, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando pasa eso y se detecta ello, ¿no? Para ello se debe reportar o comunicar en función a la metodología de la estimación de riesgos de emergencia ambientales. Más adelante vamos a explicar acerca de la determinación de la estimación de riesgos de las emergencias ambientales, pero en cuanto se identifique ello, tenemos que comunicar a través de las plataformas que OEFA pone a su disposición, ¿no? La primera de ellas es mediante vía telefónica, a través del número institucional de OEFA que figura ahí, ¿no? Ahí le van a consultar, ahí le van a decir qué es lo que quiere reportar, cuáles son las condiciones de la emergencia, cuál es el material que ha sido expuesto, cuál es el área afectada, entre otras preguntas, ¿no? O también lo pueden hacer en la forma virtual de nuestra plataforma única de servicios digitales de OEFA, ¿no? Que es el Plus D. Ahí tienen que primero generarse una cuenta, que muchos administrados ya tienen su cuenta, ya deben generarse una cuenta, y ahí hay una ventanilla para el reporte de emergencias ambientales, ¿no? Entonces, esas son las dos formas que tenemos para hacer el reporte de una emergencia ambiental, vía telefónica o también a través del aplicativo Plus de OEFA, ¿no? Esto está recogido, pues, en las resoluciones del Consejo Directivo 18-2013 y sus modificatorias, ¿no? Está respecto al reporte de emergencias ambientales. Ahora, ¿qué es esta metodología de estimación de riesgos de emergencias ambientales? En la modificatoria de la norma de emergencias, ¿no? Establece ya una estimación del riesgo antes del reporte. Antes, cualquier situación que pueda haberse sospechado que es una emergencia, ¿no? Obligatoriamente tiene que registrarse o tiene que comunicarse ante OEFA. Actualmente, la obligación está en primero poder determinar qué tipo de riesgo está relacionado en esta emergencia, ¿no? Ahora, ahí, para analizar este riesgo, se presenta el estimado de riesgo, ¿no? Que, entre otros, va a evaluar la cantidad y la peligrosidad del elemento liberado, o la sustancia involucrada, o la dimensión del área involucrada, o la afectación de componentes ambientales, y la recurrencia del evento, ¿no? Entonces, el aplicativo te va a solicitar estos parámetros, va a hacer su evaluación, ¿no? Y ahí te dirá, ¿no? Si se trata de una emergencia ambiental o se trata de un incidente ambiental, ¿no? En el caso de tratarse de una emergencia ambiental, sobre ello y de manera inmediata tomar el conocimiento, ¿no? Se tiene que, el administrador está en la obligación de reportar cuando clasifica como emergencia ambiental, ¿no? Y esa obligación de reportar es una obligación justamente fiscalizable, ¿no? Que el no cumplimiento de esa obligación también acarrea responsabilidades administrativas, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer el reporte en el caso de que haya sido verificado como emergencia ambiental, ¿no? En primer lugar, un reporte preliminar, ¿no? Que se tiene que realizar dentro de las 12 horas de ocurrido el evento. Ya saben, a través de la línea telefónica de la institución o a través de la plataforma única de servicios digitales. Durante las 12 primeras horas. ¿Eso también es fiscalizable? Claro que sí es fiscalizable, ¿no? Porque el tema de emergencias ambientales, recuerden que uno de los puntos más importantes para su atención es la pronta respuesta, la pronta atención. Y en segundo lugar está el reporte final, ¿ya? Que es un reporte más extenso que el reporte preliminar, donde ya puedes brindar mayor información de lo que pudo o lo que ha sucedido, ¿no? Y cuáles son las medidas de control y las medidas de contingencia que ha tomado la empresa para dar atención a ello, ¿no? ¿Cuál es el plazo para su presentación? Es durante los 10 días, hasta los 10 días hábiles posteriores de ocurrida la emergencia ambiental, ¿no?
Este reporte también se brinda a través del Plus D. Entonces, las emergencias ambientales pueden pasar en cualquier actividad productiva, pueden pasar en cualquier actividad económica, ¿no? De eso no estamos libres y de eso no se puede sancionar a mano directa, pero sí un pronto reporte, un pronto aviso a la autoridad de supervisión y también una pronta atención con las medidas de contingencia. Eso es lo que se evalúa y sobre eso van las obligaciones fiscalizadas, ¿no? Entonces, en el caso tengan un reporte de emergencia, ya saben, al número telefónico o a través de la plataforma para el reporte preliminar dentro de las 12 primeras horas y para el reporte final tenemos hasta 10 días después de ocurrida la emergencia, ¿no? Entonces, eso sería todo acerca de lo que le queríamos comentar como parte de la institución y les presentamos también pues un cuadro resumen, ¿no? Esperando que por lo menos estos puntos generales puedan llevárselos y puedan implementarlo en sus actividades económicas. Y en el momento que tengamos que coincidir en una supervisión, pues efectivamente estar en alineados y poder implementar o priorizar la subsanación, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño resumen, la certificación ambiental es una obligación que todo titular debe contar con su instrumento de gestión ambiental, ¿no? Ya hemos hablado que tiene que ser elaborado por una consultora debidamente autorizada y registrada y para el sector que corresponda, ¿ok? También el administrado debe cumplir, cuando ya tenga el instrumento de gestión ambiental, debe cumplir con todas las obligaciones que se establecen en su instrumento de gestión ambiental, ¿no? Ya sean actividades, por ejemplo, actividades de mantenimiento, actividades de capacitación, actividades de limpieza, etcétera, o con componentes o infraestructuras, cierto componente de una planta de tratamiento de residuos sólidos, por ejemplo, una planta de tratamiento de fluentes, un área de almacenamiento central de residuos peligrosos, de buenas condiciones, ¿no? Eso también son obligaciones que ya son específicas para cada actividad, ¿ok? Ahora, para el manejo de los residuos sólidos, de manera general, ya saben, en el caso de valorización de los residuos sólidos o la comercialización, tengan que hacerlo con empresas operadoras debidamente autorizadas, quienes les van a entregar un certificado, un documento en el que deja constancia del manejo que ustedes han hecho. Igual también en la disposición final de los residuos sólidos. Si lo hacen con empresas operadoras desautorizadas, y les van a dejar un documento de sustento, que ese documento es el que nosotros vamos a solicitar cuando hacemos las supervisiones. ¿Okay? También el tema de los residuos sólidos peligrosos, verificar que los datos establecidos en el manifiesto sean los idóneos, sean los adecuados, para que se pueda cerrar el tema de la secuencia del manejo del residuo, ¿no? Y también tener áreas o instalaciones o contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos sólidos, ¿no? Contenedores adecuados, de acuerdo al volumen, que se encuentren con su tapa, y que almacenen los residuos que el color indica. Por ejemplo, si es rojo, que sea peligroso, ¿no? Y de no ser así, en el proceso de supervisión se puede tener el proceso de la subsanación voluntaria, ¿no? Ojo, no hay que confundir que en todos los procesos de supervisión se va a dar a cabo la subsanación voluntaria, ¿no? Porque si se detecta la reincidencia de un mismo hecho en dos supervisiones, pues eso ya no habla de la subsanación, ¿no? Eso habla más bien de un tema de pasar por agua tibia el incumplimiento que se ha detectado, ¿no? También, respecto a la supervisión que hace el equipo de supervisor, hay que brindar todas las facilidades para poder visitar la instalación, para poder recabar la documentación que sea necesaria y para poder obtener las conclusiones y resultados del proceso de la supervisión, ¿no? Eso es importantísimo para que podamos culminar con la eficiencia de la supervisión ambiental, ¿no? Entonces, es una obligación que en caso de no accederse o no facilitarse, pues, si hay un incumplimiento, ¿ok? Y finalmente, pues, el reporte de las obligaciones, el reporte, perdón, de las emergencias ambientales, teniendo en consideración su evaluación a través del estimador de riesgos, ¿ok?
Entonces, eso de manera general, el resumen, y quedo atento a las últimas comentarios, consultas que tengan para atender. Sí, ingeniero Lain. Tenemos 3 consultas. Dice, si se aprueba el IGA, ¿se debe remitir informe de ejecución a la UEFA? ¿Cada qué tiempo? ¿Y este informe de ejecución también lo debe hacer una empresa aprobada? Correcto. Sí, dentro de la resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental, ahí te dicen ciertas obligaciones, ¿no? En primer lugar es un reporte de avance de las actividades. En el caso, por ejemplo, tú tengas un programa de adecuación y manejo ambiental, un instrumento correctivo, ¿no? Que generalmente este avance es de manera anual, o sea, culmina un año, te dan ciertos días hábiles del mes siguiente para que lo puedas presentar todo el avance que has venido implementando de acuerdo a tus programas de adecuación y manejo ambiental, ¿no? Entonces, no solo eso, también te dan plazos para que tú puedas presentar tus monitoreos ambientales, por ejemplo, ¿no? Tienes cierto plazo para que puedas presentar de acuerdo al semestre o a la frecuencia que se ha comprometido, puede ser semestral, anual o incluso trimestral, ¿no? Eso. Y también, por ejemplo, hay algunos instrumentos que te dicen, comunícame qué labores vas a realizar el año que viene, ¿no? Entonces, también digamos que ciertos requisitos varían ligeramente, ¿no? Pero en general son ellos. Y no, para que pueda hacer esta presentación de estos informes o estos reportes o esta documentación exigida, no tiene que ser una empresa autorizada, puede hacerlo el mismo trabajador, la misma área responsable, con excepción de los monitoreos ambientales, ¿no? Los monitoreos ambientales sí tienen que realizarse por empresas o consultoras debidamente registradas que cuenten con la acreditación de los parámetros que van a evaluar, acreditados tanto en INACAL como los equipos de monitoreo y que estén debidamente calibrados, ¿no? Para adecuar los resultados. Por lo demás, la presentación del informe del análisis del monitoreo en sí lo puede hacer la misma persona o el mismo responsable del área. Y también los reportes de los demás documentos. De acuerdo, tenemos otra consulta. Dice, para hacer la declaración trimestral de residuos peligrosos, ¿se debe realizar nuevamente todo el formato de declaración anual? Ok, vayamos diferenciando, ¿no? Una cosa es la declaración anual de residuos sólidos y otra cosa es el manifiesto. Cuando hacemos la declaración, sí, pues hay cierta cantidad de residuos que te pueden pedir en todo el año, ¿no? Pero cuando hacemos el vaciado del manifiesto, ya se consignan datos más puntuales que están consignados en el manifiesto y que corresponde al trimestre, ¿no? Entonces, no hablamos tanto de una declaración de manifiesto de residuos sólidos, no, ¿no? Es más un reporte del manifiesto de residuos sólidos, ¿no? Debe ser trimestralmente, pero que sí los parámetros van a variar. Generalmente, la declaración es un poco más tediosa y el manifiesto es más ligero, más liviano, ¿no? Pero sí se tiene que hacer todos los pasos nuevamente para cada trimestre de los manifiestos, en cada trimestre. Ya saben, durante los 15 días hábiles, después del trimestre cumplido, ¿no? En caso haya dispuesto con una empresa operadora. De acuerdo, dice otra consulta. ¿Las empresas deben tener un comité de vigilancia en temas medioambientales? No es una exigencia, no es una exigencia que tengan un comité. Ahora, si ustedes lo proponen en el marco de su instrumento de gestión ambiental, sí, pues, ¿no? O sea, y si lo aprueban, sí estaría, sí sería una obligación, ¿no? Por eso le digo, o sea, si su actividad económica tiene las capacidades y tiene la disponibilidad para implementar todo un comité ambiental, perfecto, ¿no? Más es mejor, va sumando a la gestión ambiental. Pero si están limitados los recursos, no tienen esa predisposición aún, no es una obligación tener un comité ambiental. De acuerdo. Otra consulta dice, ¿se exige que los contenedores de residuos peligrosos se encuentren aislados bajo llave? Sí, o sea, digamos, no aislados, no sería el término aislado, pero sí que deben tener un cerco perimétrico que esté
La norma no te dice que debe tener llave o no. Lo que sí te dice es que debe prohibir el ingreso a personas no autorizadas, ¿no? Entonces, ¿cómo yo como empresa me aseguro una prohibición del ingreso a personas no autorizadas? Efectivamente, con una llave y un candado, ¿no? Porque de lo contrario, cualquier curioso, cualquier persona podría aperturar y poder ingresar y exponerse a las características peligrosas de estos residuos, ¿no? Entonces, esa es una forma, ¿no? Esa es una forma de asegurar que no ingrese ningún tercero a esa área de almacenamiento. De acuerdo. Una última consulta tenemos, dice, ¿los monitoreos ambientales se presentan en el mes indicado en el instrumento de gestión ambiental siempre? Mira, eso va a depender en el sector, ¿ah? Yo he visto instrumentos de gestión ambiental, por ejemplo, que te dicen, después del semestre, que es tu frecuencia de monitoreo, tienes 15 días hábiles para presentarlo. Correcto, ¿no? Hay otros instrumentos que te dicen, la presentación del informe de monitoreo debe ser semestral. Ah, entonces ya es un poco a interpretación que, bueno, tiene que estar presentado en el semestre, ¿no? Así dice, lamentablemente, el instrumento de gestión ambiental. Entonces, varía un poco de lo específico del instrumento, pero si te dan la forma de que el informe de monitoreo debe presentarse en el semestre, tanto, bueno, ¿no? O sea, tiene que ser durante el semestre. Lo puedes hacer al cuarto, quinto mes y presentarlo el sexto mes, perfecto, ¿no? Pero si te da la opción, por ejemplo, de los 15 días hábiles después de cada semestre, también está dentro de la norma, ¿no? Entonces, sí la recomiendo esos temas de presentación, de reportes, no es específico para todos, ¿no? Cada administrado tiene sus ciertos matices, cada administrado tiene sus ciertas fortalezas, sus ciertas debilidades, entonces sí se puede dar eso, ¿no? Lo único que sí hay que verificar qué es lo que dice específicamente el instrumento. Consulta nuevamente, ¿y eso aplicaría para todos los compromisos también? Claro, mira, es un poco general la pregunta, pero hay, como te decía, ¿no? Hay compromisos que son infraestructuras o componentes, por ejemplo, ¿no? En el instrumento de gestión ambiental, generalmente se establece un cronograma de implementación. Por ejemplo, el trimestre número 1, trimestre 2, trimestre 3, tengo que implementar tales componentes. Por ejemplo, ¿no? Un almacén de residuos peligrosos, un sistema de tratamiento de efluentes, un sistema de tratamiento de emisiones, ¿no? Entonces, nosotros verificamos que en el trimestre que se ha establecido se debe cumplir, ¿no? Ahora, hay otras obligaciones que son actividades, como por ejemplo programas de mantenimiento preventivo, programas de limpieza, programas de riego, por ejemplo. Entonces, que son, digamos, actividades permanentes, ¿no? Tienes que realizarlo con cierta frecuencia, al menos. Y otro sí es las obligaciones formales, ¿no? Que tienes que presentarlo por cada año, por cada semestre, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, es muy variable dentro de todas las obligaciones, ¿no? Lo que sí te comento es que revisen bien el instrumento de gestión ambiental, porque la autoridad de supervisión no va a solicitar, no va a poner nada más allá que el instrumento no lo exista, ¿no? Entonces, si tu instrumento dice una cosa, cumplamos eso, y no tratar de dar alguna lectura equivocada del instrumento, porque eso también puede incurrir en algún incumplimiento. De acuerdo. Muchas gracias, ingeniero Line. Ahora, bueno, a continuación, para las palabras de cierre, invitamos al señor Roosevelt Quiroz, coordinador del sitio agroindustrial Unidad Técnica Lambayeque. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, muchas gracias. Primero agradecer a los amigos de la OEFA por el tiempo, por la dedicación y por la buena exposición que nos han hecho. Ha habido efectivamente coordinaciones para poder llevar a cabo esta reunión. Lamentablemente nos ha tocado un día malo en Lambayeque y hay que reconocer que el tema climático no nos está jugando bien. Y eso ha hecho que muchas empresas que habían confirmado no puedan estar presentes incluso.
Pero bueno, les alcanzaremos la grabación de la reunión. De todas formas, el tema de medio ambiente es una necesidad en todas las empresas, es una necesidad que nosotros como CITES agroindustriales a nivel nacional, de alguna forma podemos también apoyar para que se pueda, como dice el ingeniero, ir subsanando quizás, o yo diría mejor previniendo, ¿no? Previniendo, tomando las medidas de control con responsabilidad, ¿no? No solamente tener el tema medioambiental por una cuestión de norma, tenerlo también como una parte de nuestra cultura empresarial, ¿no? Esa es la idea. Entonces, bueno, cuenten con los CITES agroindustriales, tienen el CITE La Libertad, el CITE Chaimochi en La Libertad, perdón, la unidad técnica en Lambayeque, tienen los CITES a nivel nacional como para poder ir conversando de estos temas, ¿no? Seguramente van a requerirse más capacitaciones, seguramente se van a requerir algunas intervenciones en empresas en el mismo campo. Como repito, esperemos que pase un poco este tema de las lluvias para también visitarlos y poder ir haciendo los diagnósticos respectivos y los apoyos respectivos, ¿no? También tenemos, por otro lado, el programa PUM, con quien estamos trabajando en Lambayeque y en algunas regiones más del norte, que cuenta con especialistas en diversos temas, ¿no? A nivel medioambiental, a nivel energético, ¿no? Etcétera. Y que de alguna forma también pueden reforzar el trabajo, como les digo, en generar esa cultura de respeto al medio ambiente, de prevención, y que si en algún momento las empresas requieren de estas asistencias técnicas de profesionales extranjeros, no duden en contactarnos. No sé si Mónica estás todavía en la sala, Mónica Benavides, el programa PUM. Mónica, ahí está. Mónica, quizás nos puedas comentar brevemente también algo respecto al tema del programa con quien trabajamos estos temas. Sí, buenas tardes con todos los asistentes. Definitivamente, como comenta Roosevelt, el programa PUM es un programa de voluntarios de la cooperación de los Países Bajos y promovemos justo la asistencia técnica y asesorías en el tema de gestión ambiental, ¿no? Entonces, estamos llanos a trabajar con las empresas, ¿no? Trabajamos a nivel nacional, ¿no? Tenemos representantes en diferentes regiones con los que le podemos contactar en el caso de que hubiera un requerimiento por parte de ustedes. En este caso, ustedes pueden contactar con Roosevelt para poder hacer el trabajo con nosotros. Gracias. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, entonces ya lo ven, tenemos por un lado la normativa, tenemos la entidad supervisora, tenemos las entidades del Estado que pueden apoyar este proceso de mejora continua, tenemos a la cooperación internacional también de la mano, y solamente está en voluntad de ustedes que podamos ir mejorando día a día estos aspectos medioambientales, ¿no? Bueno, de nuestra parte, el agradecimiento nuevamente a la OEFA, Dixon, con quien hemos venido coordinando, el ingeniero Lain, el ingeniero Araujo, por la brillante exposición, los temas muy puntuales, tal como es necesario para tenerlo claro. Y el sitio agroindustrial Chaimochi, que obviamente juega un rol muy importante en estos temas, porque gracias a ellos estamos articulando toda esta parte norte del país con los temas que son de interés empresarial, ¿no? Si no hay más, bueno, conversaríamos más adelante. Los vamos a estar llamando a todos. Antes que cerremos la reunión, por favor, dos cosas. La primera, la ingeniera María José ha compartido una lista de asistentes, me parece que está en el chat. Sí. Por favor, ingresen a esa lista. Sí, efectivamente, he compartido la lista para registrar la lista de asistencia de hoy día y la encuesta. Y con ello vamos a poder emitirles una constancia de participación. Correcto, sí. Miren, el tema de la capacitación es importante, ¿no? Aparte del tema medioambiental, las empresas estamos siempre en permanente revisión de otras entidades, ¿no? Por ejemplo, SUNAFIL exige las capacitaciones, ¿no? Las certificadoras mismas, ya que nosotros somos agroindustriales. Entonces, esta constancia va a sumar, va a ayudarlos también
Así que, por favor, aprovechen la oportunidad, inscríbanse, regístrense, den sus comentarios. La constancia y el material se les va a hacer llegar también a la brevedad posible. Y lo otro que les quería pedir, por favor, es si pueden prender sus cámaras para tomar una foto grupal, que es importante también para la evidencia, al menos nosotros como entidades públicas, evidenciar que este curso se ha desarrollado y ha tenido la aceptación debida, ¿no? Solamente 30 segundos, sus cámaras, por favor. Yo voy a tomar un pantallazo, les aviso. Si pueden prender sus cámaras, por favor. Les voy a agradecer bastante. Ya están prendiendo todos. Muy bien. Por favor, a ver, las cámaras. Voy a hacer 2 tomas. Ahí está. Regina, parece que no está oscura la cámara. Bien. Ahí está, Diana Carolina. Perdón, a ver, voy a ir haciendo pantallazos. Un segundo, por favor. Está el amigo Araujo, no se mueva tampoco. Un segundito. Son pantallas. Ya está. Muy bien, muy amables. Esto, ingeniera María José, no sé, ¿algo más que agregar para terminar la reunión? Sí, bueno, reiterarles que se inscriban en el link que estamos compartiendo en el chat y agradecerles por este evento y, bueno, estar siempre pendientes también de nuestras redes, que ahí estamos publicando próximas charlas y capacitaciones. Y muchas gracias por estar presentes también a la señorita Mónica. Gracias. Hasta luego, buenas tardes a todos. Cuídense. Hasta luego. Cuídense sobre todo con las lluvias. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Hasta Gracias. luego, gracias.